Hola, ¿por qué estudiar psicología? Ramas de la psicología. A continuación, va. La psicología estudia la conducta y los procesos mentales de las personas y el análisis e investigación de las mismas. Justamente por eso, esta ciencia se puede aplicar en varios campos. Te mencionaré las alternativas si quieres estudiar o especializarte en alguna rama de esta carrera a continuación. Psicología organizacional o industrial. La psicología organizacional tiene que ver con la investigación y la intervención sobre los trabajadores, con el objetivo de encontrar las estrategias para hacer que su nivel de rendimiento sea óptimo, teniendo en cuenta las necesidades de cada uno de ellos y de las organizaciones en su globalidad. Es por lo tanto la aplicación de la psicología al mundo laboral. Las personas que se dedican a la psicología organizacional suelen trabajar dentro de los departamentos de recursos humanos de las empresas, o bien pueden ofrecer sus servicios desde agencias especializadas en la selección del personal, la impartición de cursos formativos, la creación de dinámicas de trabajo más efectivas, etc. La psicología organizacional es además la rama de la psicología que acostumbra a tener una mayor salida laboral y por lo tanto suele ser una opción profesional muy preciada. Dentro de ella, la selección del personal tiende a ser la que crea más puestos de trabajo. Mucho ojo con eso. Tiene razón el rosado. Psicología del marketing y del consumidor. La psicología del marketing nace a partir de la psicología de las organizaciones, en el sentido de que está orientada a cubrir las necesidades del engranaje productivo de las empresas. En este caso, estas necesidades consisten en dar salida a los productos o los servicios que se ofrecen, haciendo que la potencial demanda de estos se dirija hacia la oferta de la empresa. Entre los activos más valiosos de la psicología del marketing y del consumidor se encuentra el neuromarketing, que aplica técnicas propias de las neurociencias para ver de qué manera responden los potenciales clientes o consumidores entre una pieza publicitaria, diseños de packaging o embalaje del producto, etc. Esta es una de las especialidades de la psicología más importantes en un contexto en que los consumidores cada vez son más inmunes y escépticos a la publicidad. No, ni merga. Psicología clínica y de la salud. Esta es una de las ramas de la psicología más conocidas y consiste en la investigación e intervención centrada en los problemas psicológicos más o menos severos que afectan la calidad de vida de las personas. Si las alteraciones psicológicas tienen que ver con trastornos mentales, los psicólogos clínicos trabajarán conjuntamente con otros profesionales de la salud en el diagnóstico, pronóstico, intervención y control de las alteraciones psicológicas. Las personas que pertenecen a esta especialidad de la psicología ofrecen un servicio llamado psicoterapia y cuya forma, planteamiento y procedimiento pueden variar mucho según la orientación psicológica que se tenga y las herramientas con las que se cuenten. Como consecuencia, no todos los psicólogos de la salud trabajan del mismo modo, ni cuentan con la misma formación, aunque pueden ser incluidos dentro de la categoría de los profesionales de la salud mental. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Sexología. La especialización de sexología dentro del ámbito de la psicología tiene que ver con la aplicación de la psicología a la resolución de problemas de sexualidad. Se trata de una rama de la psicología derivada de la psicología clínica y de la salud, pero que se orienta a los tratamientos sobre la vida sexual de los pacientes. Aunque la psicología del ámbito de la sexología es especialmente útil para tratar disfunciones sexuales, también puede jugar un papel muy importante a la hora de mejorar la vida sexual de las personas sin tener ningún trastorno de este tipo. Buenazo, buenazo. Usted es diabólico. Neuropsicología. La neuropsicología es una especialización entre la neurología y la psicología, y su razón de ser es el estudio de los procesos mentales y el funcionamiento del encéfalo cuando hay alguna alteración en este. La neuropsicología
es especialmente útil para el estudio de lesiones cerebrales, de malformaciones, disfunciones y enfermedades que afecten el funcionamiento del sistema nervioso. Así pues, las personas que de entre todas las ramas de la psicología opten por esta especialización podrán dedicarse al estudio de las relaciones entre los procesos mentales y comportamentales y lo que ocurre en el cerebro para extraer conclusiones que permitan realizar un diagnóstico, pronóstico, tratamiento y control de síntomas. ¡Es hermosa! Psicología forense. Esta especialidad está orientada a cubrir las necesidades que aparecen en el seno del sistema judicial. Un psicólogo forense recopila, analiza y presenta pruebas de tipo psicológico que van a ser tomadas en cuenta en procesos judiciales. A diferencia de lo que ocurre durante la psicoterapia, en la que también se recopila y se analiza información relacionada con el comportamiento de una persona concreta, en la evaluación psicológica forense los intereses del psicólogo o la psicóloga y de los de la persona examinada no coinciden. De hecho, entre las tareas que tiene el psicólogo forense se encuentra la de explicar la probabilidad de que la persona examinada esté mintiendo para hacer valer una versión de los hechos que le beneficie. Además de todo esto, la rama de la psicología forense está relacionada con la creación de perfiles psicológicos de criminales para ayudar en las tareas de búsqueda y captura. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, señor, tengo miedo. Yo sé y estoy, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, no voy a tener confianza, tengo miedo, tengo miedo. Psicología de la educación y del desarrollo. Casi todas las ramas de la psicología tienen parte de su atención en los procesos de aprendizaje, pero la especialización en la psicología educativa dirige toda su atención hacia ello. El objetivo de esta rama es aplicar técnicas y estrategias para hacer que el aprendizaje se realice de la manera más satisfactoria posible, haciendo que exista un buen encaje entre los aprendices, la familia y los maestros. Por otra parte, la psicología del desarrollo está muy relacionada con la psicología de la educación y a menudo se la percibe como la misma cosa. Sin embargo, la primera está más orientada a los cambios comportamentales que tienen que ver con el desarrollo madurativo de las personas y su paso por las diferentes etapas de crecimiento, desde la niñez hasta la vejez. Esto es utilizado desde la psicología educativa para establecer criterios que permitan saber cuáles son las capacidades y los límites de aprendizaje de las personas, dependiendo de en qué etapa de desarrollo se encuentren. ¿Alguien, por favor, quiere pensar en los niños? Psicología del deporte. La rama de la psicología del deporte tiene como fin implementar estrategias para hacer que el rendimiento psicológico y físico de los deportistas los lleve a mejorar sus resultados, tanto en lo que respecta a su rendimiento individual, como en el que involucra a la cooperación y coordinación con otras personas de su equipo, si hay equipos en el deporte en cuestión. El objetivo es hacer que las dinámicas psicológicas, las estrategias aprendidas y el estado emocional en el que se encuentra el deportista lo lleven a encontrarse en una situación óptima para exprimir al máximo sus capacidades. Los psicólogos y psicólogas que optan por esta rama intervienen en muchos de los procesos que abordan desde la psicología clínica y educativa, como el seguimiento de autoinstrucciones, el desarrollo de una buena autoestima y autoimagen, la resolución de conflictos, los hábitos que tienen, los hábitos de comunicación durante las sesiones deportivas, etc. ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Psicología social. Esta es una de las ramas de la psicología más interesantes, ya que pone un especial énfasis en la dimensión de lo colectivo, las relaciones entre personas en un contexto. Así, la psicología social está orientada a investigar el modo en el que la presencia de otras personas, ya sean reales o imaginarias, afecta a los procesos mentales del individuo. Se trata, por lo tanto, de una especialización que, aunque pertenece a la psicología, se acerca a la sociología más que otras ramas. Además,
Además, al ser uno de los grandes ámbitos de la psicología, puede tener un importante papel en el resto de ramas de esta disciplina, en la psicología de las organizaciones, en la educativa. Psicología comunitaria. La psicología comunitaria puede entenderse como una deriva de la psicología social orientada a la investigación e intervención sobre los problemas que afectan a comunidades específicas y colectivas localizados de personas. Su objetivo es generar tanto cambios materiales en el contexto de estas personas como nuevas dinámicas de relaciones entre ellos que permitan que su calidad de vida y capacidad de decisión mejoren. Además, las estrategias de investigación e intervención que los psicólogos comunitarios tienen promueven a la participación de los miembros de la comunidad en todo el proceso. Ah, caray, eso sí me interesa, ¿eh? Psicología de pareja y familiar. Esta rama de la psicología puede entenderse como una especialización dentro de la psicología clínica, que también toma ingredientes de la psicología social y comunitaria, y en el caso de los servicios de terapia de pareja, de la sexología. Se centra en la resolución de conflictos en el seno de las familias, y las sesiones ofrecidas acostumbran a ser en grupo. A esta se la conoce también como terapia sistémica. Psicología básica y experimental. La psicología básica es una rama de la psicología totalmente volcada en la investigación de los procesos psicológicos más generales que tienen que ver con el comportamiento humano. Está orientada al estudio de los procesos psicológicos que son típicos de los seres humanos maduros y serios, para describir tendencias y patrones que caracterizan a toda la población humana. Esta especialidad de la psicología se encarga, por lo tanto, del estudio de los procesos psicológicos básicos como la memoria, la atención, el razonamiento o la toma de decisiones, poniendo mucho más énfasis en los mecanismos de los que se fundamentan estos que en el modo del contexto que influyen en ellos. Eso no me lo esperaba. Para finalizar, Fatality. la psicología es una carrera divertida y apasionante, pero por lo general a la psicología se la tiende a ignorar en el mundo. Todas las ramas son muy importantes. No obstante, la meta de esta ciencia se enfoca en el bienestar de las personas y su adecuado funcionamiento individual y colectivo. La psicología sirve para servir a los demás. Ese debe ser su único fin de esta hermosa carrera. Así que si vas a estudiar o especializarte en alguna rama de las mencionadas, dale con muchas ganas y mucho ánimo. Excellent. Y este fue el video por hoy. Si te gustó, dale like. Si no te gustó, dale dislike. Acá arriba te dejo trastorno obsesivo compulsivo, que está bueno. Acá abajo te dejo los beneficios de la lectura y de la escritura, que está bueno. Si no lo has hecho todavía, suscríbete, aplasta el círculo. Próxima semana algún video chévere, chido, bacán, del putas. Chao.